Mi invitado estaba al borde de la muerte, en coma, con hemorragia interna e insuficiencia hepática. Los médicos le dijeron a su familia que no sobreviviría, pero Dios quería que Él te entregara este mensaje a ti. A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada, hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. Se llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye. Mi invitado, el rabino Jonathan Bernis, creció en un hogar judío tradicional, pero algo sucedió a los 6 años. Mi abuelo había muerto y todo se mantuvo en secreto. Mi mamá estaba destrozada, llorando, y no nos dejaron ir al funeral. Por alguna razón existía un misterio en su partida. Recuerdo pensar dentro de mí muy claramente qué pasara después de morir. Y les pregunté a mis padres, pero no querían hablar de ese tema. Años después le pregunté al rabino, pero tampoco tenía una respuesta. Recuerdo que cuando lo visité tendría unos 10 años y aún tenía presente la muerte de mi abuelo y lo traumático que fue para la familia. Yo me senté en su oficina y él me contó una historia sobre un alpinista que no puede ver detrás de la montaña. Cuando salí de su oficina pensé, él no tiene idea, no lo sabe, no sabe más de lo que yo. Al crecer, ¿qué es lo que sabías sobre Jesús? Casi nada. Crecí con una mentalidad de nosotros y ellos, un hogar judío tradicional no ortodoxo. Y claro que me preparé para mi bar mitzvah por varios años. Aprendí a leer hebreo. En ese proceso... No entendías ni una palabra, ¿verdad? No entendía nada. Sí, me Solo imagino. repetía, sí, tú también, claro, todos lo hicimos. Ese era el problema. Aprendí a leer hebreo, pero sin comprenderlo. Y pasé por ese proceso. Sabía muy poco sobre Jesús. Fue de que Él era el Dios de todos los cristianos. Nosotros teníamos a nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y los cristianos tenían a su Dios, Jesucristo, y lo creía hijo del Señor y la señora Cristo. Suena gracioso, pero desafortunadamente es cierto. Y también es triste, desafortunadamente. Es muy triste. Todos nosotros teníamos celo por Dios. Yo tenía celo por Dios, pero sin conocimiento o con uno equivocado. Yo era judío y todos los que no eran judíos eran cristianos, gentiles. Gentil o cristiano era lo mismo. Recuerdo que... a los 10 años me mandaban a la escuela de hebreo. Mientras los niños gentiles jugaban béisbol, hubiera preferido jugar béisbol con ellos, pero tenía que ir a clases de hebreo. ¿Sabes? Recuerdo que odiaba ir a la escuela hebrea. Sí, yo Quería también. ser como todos los demás. Ambos lo Muy bien. queríamos. Ahora, Déjame decir algo que es importante. Algo que se me inculcó y es importante que la gente sepa sobre sus amigos y vecinos que son judíos. Se me inculcó que nací judío y que moriría judío. La preservación del pueblo judío era lo fundamental, no el concepto de conocer a Dios o una relación con Dios. Eso no era algo que yo pudiera llegar a comprender, pues percibía a Dios distante e intocable. Se apareció en la historia para Moisés, para Abraham y otros. Después él se ausentó, pero preservar nuestra identidad tras el holocausto fue primordial. Eso se me inculcó desde niño. Y es vital que los cristianos que nos ven lo entiendan. Para los judíos la identidad es muy valiosa. Y Jesús se encuentra del otro lado de la frontera. No cruzas esa frontera, no cruzas esa línea. No cruzas la línea. sí, y lo mismo que acabas de describir me pasó a mí. No recuerdo que nadie dijera,
Los judíos no creen en Jesús, Exacto. pero de alguna manera u otra se me transmitió de la misma forma. Sí, y nuestro judaísmo, en la forma en la que crecimos, lo definíamos por lo que judaísmo no es no creer en Jesús. Y tú puedes creer en cualquier cosa o en nada y seguir siendo judío, esto es lo que es triste. Pero no puedes creer en Jesús. Muy bien, ahora cuéntame de la universidad, drogas, música, rock y todo tipo de cosas. Sectas, ocultismo, Susi. Cuéntanos. Sí, me traes recuerdos. Bueno, fui a la universidad y aún tenía ese profundo deseo de saber, desde los 6, qué pasa después de la muerte y por qué estoy aquí. Yo sentía, Sid, que había un propósito en mi existencia. Yo lo sabía y empecé a buscar esas respuestas. Entonces me metí en drogas, oía Grateful Dead por varios años. Solo estaba buscando lo que había del otro lado del velo. Creo que las drogas, de hecho, me fueron de mucha ayuda para lograr captar la realidad de que hay más en esta vida de lo que se ve, que hay un mundo invisible y yo, de cierto modo, crucé a ese mundo invisible. Y eso fue algo que despertó mi hambre de saber mucho más. Luego apareció una compañera de drogas llamada Susie. Fue como cuando estabas en las drogas. Eso te llevó a ese ámbito. Así es, exacto. Había un elemento demoníaco, pero me llevó a una dimensión invisible, eso es seguro. Y lidié con fuerzas y poderes espirituales sin saber cómo manejarlo. Pero no era para mí, sabía que era un callejón sin salida. Pero también sabía que había mucho más en este mundo de lo que podemos ver. Verás, cuando entré en ese ámbito, que era un poco desconocido para mí, tenía miedo porque ya no tenía el control. Pero veo que tú tenías curiosidad. Tenía curiosidad y yo experimenté revelaciones profundas, buenas y malas. Y sí me asusté un poco, crucé lo suficiente para tener miedo. Así que Susie era mi compañera de drogas, era una especie de socia. Entonces Susie había estado consumiendo más y más drogas. Y llegó a estar más deprimida y alcanzó el punto en el que yo ya no quería salir con ella. Estaba muy deprimida y la vi después de unos 4 meses. No la vi por unos 4 meses. Al verla otra vez, estaba radiante. Ella sonreía, se veía fantástica y cometí lo que creí que fue un error. Le dije, Susie, ¿qué te pasó? Tenía algo distinto. Resultó que había estado muy cerca de suicidarse en su desesperación. Entró a un salón de billar y el dueño del lugar, semanas antes, se había convertido en creyente. Y tenía el fervor por el Señor. Le testificó, ella fue salva. Comenzó a ir a su estudio bíblico y tenía fervor por el Señor. Y yo me convertí en su objetivo. Yo era su prioridad número 1. Hizo que su grupo orara por mí, su nueva iglesia orara por mí. Ella me llamaba cada día y decía, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Qué pasa después de morir? Y claro, yo me hacía esas preguntas desde que tenía 6 años y se intensificaron con la experiencia de las drogas. Y luego ella empezó a hablarme de Jesús constantemente. Jesús, Jesús. Susie, basta de Jesús. Estoy muy satisfecho con mi camino. Y al final acordé ir a un estudio bíblico. Y el trato fue, iré a ese estudio y luego me dejarás en paz, ¿eh? Fue un buen trato. Sí, eso pensé. Pero esto muestra el poder de la oración. El poder de la oración hizo que saliera con lluvia en motocicleta para ir a ese estudio bíblico al que no quería ir, al que temía ir. Llegué al estudio bíblico y quien enseñaba me puso una Biblia en mis manos. Nunca había leído la Biblia y piensa en esto, somos el pueblo del libro como judíos. Me había preparado por años para ir a mi bar mitzvah, podía leer hebreo, pero no tenía idea de lo que decía la Biblia. Ni idea, sabía sobre Abraham, sabía sobre Moisés, conocía las festividades, pero no lo que la Biblia decía, y él empezó a mostrarme escrituras en mi propia Biblia, Sid, que hablaban del pecado, hablaban sobre la paga del pecado, sobre la dádiva de Dios que es vida eterna, que Jesús vino a traer al mundo. Y algo dentro de mí dijo, esto es verdad. Y yo experimenté una batalla. Mientras él repasaba las escrituras, la habitación se calentó.
Empecé a sudar profundamente. Era como si el sofá me agarrara entero. Esta pequeña Biblia de tamaño normal hizo que me sintiera inmovilizado. Y entonces viví esta batalla mientras él me confrontaba, Sid. ¿Sentiste que perdías la cabeza? Sentía que estaba bajo una tremenda presión para comprometerme con algo sin estar listo. Y en mi oído imaginaba un diablillo proverbial diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Pero algo en mi corazón decía, esto es correcto. Sé que esto es correcto. Y entendí en el momento en el que leí aquel pasaje que dice, todos pecaron y la paga del pecado es muerte, que yo estaba separado de Dios, lo supe. Fue sobrenatural. La presencia de Dios estaba en aquel cuarto, al igual que siento la presencia de Dios aquí. Y fue mi primer encuentro con la realidad tangible de la presencia de Dios. ¿Cuál fue tu mayor sorpresa al leer el Nuevo Testamento? Todo me impactó por completo y creo que después el poder darme cuenta de que Jesús era judío fue algo transformador para mí. No tenía idea de que era judío. Para finalizar, volví a casa e intenté olvidar la experiencia porque fue tan bizarra como cualquier viaje con drogas, fue tan profunda y poderosa que pensé, yo no dejaré las drogas. Tampoco mi estilo de vida alocado. Estoy en la universidad por todos los cielos. No estoy listo para rendirme por completo. Claro que no. Y me dije a mí mismo, no lo haré. Pero al despertar al siguiente día, tuve un impulso de leer la Biblia de la nada. Nunca me había importado la Biblia, ni sabía dónde encontrar una. Me tomó un mes conseguir una Biblia. No pensé en una librería, no podía pedírsela al rabino. Y recordé que alguien me había regalado una Biblia en la secundaria. Y pasé horas leyendo los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No salí de mi habitación ni para comer. Lo leí de un tirón porque fue transformador. Solo leer la genealogía, descubrir que Abraham estaba en el Nuevo Testamento. ¿Qué hacía Abraham en el Nuevo Testamento? Y me preguntaba, ¿hay un Abraham judío, nuestro Abraham, y un Abraham cristiano en su Biblia? En serio, no podía entenderlo. No podía las dos cosas. No se podía pueden atar los juntar cabos. las dos Y no cosas. podía entender que David estuviera en la genealogía, el rey David. Espera, ¿hay dos David? ¿Universos paralelos? Y llegué a Jesús. Y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y había una nota, una pequeña nota al pie en la columna. Y decía en hebreo Yeshua, salvación. Y empecé a darme cuenta de que este no es un libro cristiano, es judío. Y luego descubrí que todos los discípulos eran judíos. Esto fue una revelación para mí. Pablo era judío, el apóstol Pablo, el fundador del cristianismo. Mi padre me dijo que el inventor del cristianismo era un judío. Todos los primeros seguidores de Jesús eran judíos. Él era judío, sus padres eran judíos. No nació en el Vaticano, nació en Israel y también él adoraba en Jerusalén. Todas las cosas de mi infancia cobraron vida. Este es un libro judío. Esto es para mí. Dime, ¿hubo un momento específico en el que cruzaste la línea e hiciste de Jesús tu Mesías y Señor? Sí, tomó un tiempo. Creí que yo podría coexistir con el mundo de las drogas, con todos mis amigos y también con el mundo cristiano que se me abría. La entendí muy rápido y también me di cuenta de que Dios me llamaba al ministerio de tiempo completo. Eso fue una revelación horrible para mí, pues mi referencia de ministerio de tiempo completo era ser un sacerdote católico. Entonces, por eso huí por un tiempo. Diría que me tomó como un año finalmente rendirme y decir sí, Señor. De hecho, dejé la carrera de administración para comenzar mi capacitación bíblica, lo cual perturbó mucho a mis padres. Así Estoy que seguro. lo primero que Mi los hijo, el perturbó ministro. fue... Exacto, los perturbó. Primero, mi fe en Jesús fue muy duro para ellos, pero el segundo golpe fue dejar la universidad y servir a tiempo completo en el ministerio. Les fue difícil. Ya llevo en el ministerio completo 40 años. 40 años. Sí. Bien, ahora
Están sucediendo cosas realmente emocionantes contigo y con jóvenes judíos en Los Ángeles. Cuéntame. Antes del COVID, el Señor simplemente avivó mi llamado. Debes ir a Los Ángeles y empezar a alcanzar a la tercera comunidad judía más grande en el mundo. Detrás de Nueva York y de Tel Aviv, Los Ángeles tiene la mayor población judía en el planeta. Cuando fui ahí, sentí de nuevo la unción caer sobre mí y pude ver a gente joven, judíos jóvenes viniendo a la fe sobrenaturalmente. 2 jovencitas, por ejemplo, que recientemente nos encontraron, vinieron a buscarnos porque tuvieron visitaciones divinas de Jesús. Dame un ejemplo. Me refiero a jóvenes de la generación Z. Son mujeres veinteañeras y judías que no eran particularmente espirituales, no buscaban, no recibían testimonio ni leían la Biblia. Jesús solo se les apareció, no fue una visión y tuvieron un sueño. Jesús vino a ellas físicamente y se reveló ante ellas. Muy bien. ¿Podría ser este el Espíritu Santo sembrando en el pueblo judío para que sean como aquellos judíos del primer siglo que llevaron a miles de millones de gentiles al Señor? Siento su unción ahora mismo y diría, sí, es exacto lo que está pasando. Para mí, sorpresa total, Jesús está visitando a jóvenes judíos y se revela a sí mismo ante ellos. Escuchamos de esto en países islámicos, en lugares remotos, pero está pasando en Los Ángeles, ante mis propios ojos. Nunca lo había visto. Y creo que esto es el comienzo del mayor derramamiento que el mundo haya visto. Apenas es el principio de todo. Es un gran milagro, y verás, lo que estoy a punto de decir te sorprenderá. Escucha bien esto. Es un gran milagro que el rabino Jonathan no esté permanentemente en el cielo. Vuelvo enseguida. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Bien, ahora dime, ¿por qué dices que es un gran milagro que estés hoy en mi programa? Porque, de acuerdo con la mayoría de los doctores que me trataron hace 8 meses, no saldría adelante. El verano pasado me diagnosticaron con cáncer de hígado. Ya había tenido problemas hepáticos un año antes. Verás, no soy tan conocedor, pero creo que eso es casi una sentencia de muerte, ¿cierto? Sí, lo es y no se trata bien. Bueno, en mi caso lo detectaron muy temprano y dijeron necesitas un trasplante y comencé el proceso para entrar en una lista. Requiere muchas citas con diferentes doctores. Ahora entiendo el por qué es un cambio de vida muy grande. Pero comencé el proceso, lo encontraron muy temprano, descubrieron que tenía una enfermedad hepática y luego descubrieron el verano pasado que había un cáncer muy incipiente, en etapa avanzada, olvídalo, a menos de que sea sanado sobrenaturalmente. Luego empecé el proceso de solicitar un trasplante de hígado y dijeron, estás bien, puedes seguir viajando. Entonces empecé a sentir algo de fatiga y otras señales, que según los doctores fue casualidad. Fui a Dallas para oficiar la boda de un amigo mío y estaba bien. Luego empecé a sentir fatiga por la noche. Regresé a mi habitación de hotel y no recuerdo qué pasó hasta despertar en cuidados intensivos un mes después. No sé qué pasó, un mes. Sí, lo que ocurrió en pocas palabras es que mi hígado dejó de funcionar. Empecé a sangrar internamente. El hígado dejó de funcionar. Mi amigo me dijo que yo lo había llamado porque no me sentía bien. Empecé a toser sangre aparentemente. Y él vino y me llevó al hospital y oró, mientras él me llevaba a un hospital cristiano, Baylor, porque sintió que el Señor le indicó que me llevara a un hospital cristiano. Ahora, según él, no recuerdo nada de esto. Estaba coherente
hablando con él, pero tosía sangre. Me ingresaron en terapia intensiva, pero hice el proceso de admisión, pude responder preguntas. Y pensaron que estaba bien y entonces fue que el doctor le dijo a mi amigo que hay un sangrado interno, me tomará como media hora detenerlo. El doctor desapareció por 1 hora y media y luego volvió para decirle, necesitas llamar a su esposa, no creo que lo logre. El sangrado es muy severo y la mayoría de los doctores no creía que fuera a sobrevivir. De hecho, acabo de tener una cita a los 8 meses con mi doctor de trasplantes y él dijo, quiero decirte ahora, eres uno de 10. De 10 personas que estaban tan deterioradas como tu condición, tuvieron que hacer un bypass en mi hígado. De hecho, tuvieron que hacer una cirugía para cortar el flujo de sangre de mi hígado. Es muy severo y en este punto no se puede revivir el hígado. Él dijo que en esa condición solo 1 de 10 sobrevive. Bueno, fue un 100% para mí porque yo sabía que el enemigo trató de matarme por mi siguiente tarea. Y el Señor dijo, no, mi tiempo no ha terminado y quiero que todos... Si estás siguiendo tu destino, y de verdad quiero que oigas esto, si sigues tu destino, el enemigo lo intentará, pero cuando el enemigo venga como un torrente, el Señor levantará un estandarte contra él y tú cumplirás tu destino. Me pudo haber atropellado un camión si se lo dije a mis amigos cuando salí de esto. Les dije que si un camión me hubiera atropellado, habría sobrevivido porque mi destino aún no está completo, aún tengo trabajo que hacer. Amén. Lo sabía. Sí, solo quiero decir esto, es sobrenatural. Yo sabía que salí de este coma y dije por el Espíritu Santo, aunque un camión me hubiera atropellado, habría sobrevivido, pues el Señor le dijo no al enemigo. Y Él también le dirá no al enemigo en tu vida. Pero tuviste tantos milagros solo con esta situación. Cuéntanos algunas cosas. Sí, lo primero es que la mayoría de los doctores no pensaban que lo lograría. A las 3 semanas yo seguía en coma. Todo iba muy mal y uno de los milagros fue que la doctora principal, la hepatóloga, ella hizo el compromiso de mantenerme con vida y ayudarme a superarlo. Se enteró de que yo era pastor. Se enteró que tenía un ministerio evangelístico y de que también estaba involucrado en una obra en Los Ángeles. Incluso creo que había visto a Josh Boyce. Y lo que hizo no fue solo un compromiso profesional. Esto se convirtió en su proyecto personal. Delante del Señor, el lograr que yo sobreviviera. Y su dedicación ni siquiera la conocí porque yo estaba en coma. Pero mi esposa, quien estuvo a mi lado todo el tiempo, y un par de nuestros líderes de Josh Boyce estuvieron conmigo. Y la dedicación de esta doctora fue sobrenatural. Es lo primero. Me mantuvo con vida por la gracia de Dios. Lo segundo que fue totalmente milagroso es que la clínica Mayo, al ver mis registros, dijeron que con mi condición no podrían hacer el trasplante, que no sobreviviría. Y milagrosamente tomaron la decisión que fue un riesgo para ellos porque son muy cuidadosos con los trasplantes. Y dijeron, tráiganlo a Mayo, haremos la operación. Eso fue muy, muy milagroso. Porque en serio que es muy raro que aceptaran hacerlo, pero así fue. Dijeron, nos arriesgaremos, tráiganlo. Así que me trasladaron a la clínica Mayo. Y ahí también se necesitó trabajo porque yo no estaba lo bastante fuerte para soportar un trasplante. Cuando lo estuve, tomó 4 días. 4 días para hallar un hígado. Ahora, Dios mío. sí, fue un milagro. Normalmente, ¿cuánto tiempo toma este proceso? Son meses y meses, y en algunos casos años para hallar un hígado, porque debe de coincidir exacto. 4 días después hallaron una coincidencia perfecta. Fue totalmente obra de Dios y pude someterme al trasplante 4 días después, cuando estuve listo y salió a la perfección. Eso no es coincidencia. A todos los que nos están viendo en este momento les pido que hagan esta oración conmigo. No tienen que pasar por lo que pasó Jonathan para tener su propia experiencia con Dios. No tienen que pasar por algún trauma. Hay un camino fácil y uno difícil.
Quiero que repitas esta oración en voz alta. Querido Dios, cometí muchos errores. Lo siento mucho. Creo que tu sangre puede borrar cada error. Y estoy limpio. Gracias, Dios. Y ahora que estoy limpio, hago a Jesús mi Mesías y Señor. Gracias, Dios. Amén. Después de llegar a las puertas del infierno 2 veces, la extrema pasión de mi invitado es saquear el infierno para poblar el cielo. A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada, hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. Se llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye. Mi invitado Scott McNamara fue criado por una madre cristiana soltera. A los 24 años, Scott tuvo una experiencia cercana a la muerte. Cuéntanos sobre eso. Sí, me involucré con círculos de criminales notorios, capos pandilleros, líderes de pandillas y vendía bastantes drogas. Tenía un amigo que era un capo de la droga y fue escalando en ese mundo criminal y me vi atrapado en eso. ¿Dónde fue eso? Esto fue en Liverpool, Inglaterra. Todo culminó cuando un líder de una pandilla que conocía me dio $800 de cocaína pura sin cortar. La consumí con mi amigo Stephen, que vivía conmigo. Lo desperté y se volvió en una fiesta en 20 minutos. Stephen tenía una sobredosis en mis brazos, convulsionaba, echaba espuma y sus ojos se fueron hacia atrás al tenerlo en mis brazos. Se fue casi muerto en ambulancia y mientras estaba en la calle y la ambulancia se alejaba, pude ver las puertas del infierno y avancé a gran velocidad hacia su punto de entrada. Y supe que me quedaba como 1 minuto de vida. Notaba el temor bajo mi piel apoderándose de mí y supe que al cruzar esa línea jamás regresaría. Llegué al borde y solo pude orar. Dije, Dios, déjame vivir y volveré a ti. Salva a Stephen y volveré a ti. Pedí por nuestras vidas. Al llegar al precipicio de la eternidad con un pie sobre el infierno, alguien me sostuvo, impidiendo que cruzara. Pienso que fue el buen pastor. Mi amigo fue reanimado en la ambulancia, al día siguiente lo dieron de alta y 23 años después ambos servimos a Cristo. Cuéntame, por favor, ¿qué pasó a las 4 a.m. después de que, aunque suene increíble, Sí. retomaste tu estilo de vida pagano? Me encontré a las 4 de la mañana peleando con 3 sujetos. Estaba afuera de un bar en el centro de Liverpool, un lugar muy rudo. Peleé con los 3, pero terminaron golpeando mi cabeza contra unas barras hechas de metal y pensé que iba a morir. No podía levantarme, pero de repente, cuando pensé, este es mi fin, vi a 2 figuras dentro de un auto a la distancia. Una voz salió de ese auto diciendo, deténganse, es suficiente. Ahora, el auto estaba muy lejos y yo estaba en el suelo. ¿Cómo lo escuchaste? No sé, fue sobrenatural, pero oí que dijo, deténganse, es suficiente, y los 3 tipos locos que me golpeaban y que querían matarme se detuvieron inmediatamente y se marcharon. Pienso que esas voces eran ángeles que salvaron mi vida esa noche. Eventualmente me hicieron humilde esas 2 experiencias cercanas a la muerte. Al estar en el hospital, después de la cocaína, el éxtasis y el alcohol, me sentía fatal, como si fuera a morir en ese hospital. Hablo de mi amigo Paul, que era de una banda de mi pasado. Vino por mí, no era cristiano, era ateo. Pasó por mí en coche.
Subí al coche, lo miré y le dije, Paul, volveré a la iglesia. Asistí a una conferencia y mi vida cambió después de ella. Me senté ahí y en ese momento, cuando el predicador subió las escaleras, todo empezó a cambiar, el ambiente cambió y me di cuenta de que había visto ese salón en un sueño. Todo desde el papel tapiz hasta las sillas y las personas. Le dije a un sujeto, vi todo esto en mi sueño, ¿qué pasa? Él sonrió y dijo, tranquilo. En ese instante estaban por predicar el evangelio y a mi cuerpo o a los espíritus en mí no les gustó, tuve que irme. Sentí un tsunami de temor rodeándome, así que salí del salón, estuve en un tira y afloja por 10 minutos. Me jalaban hacia un lugar de desesperación, temor y muerte. Y luego me jalaban hacia un lugar de paz, luz y gozo. Así fue por 10 minutos. Y Dios me reveló que decía, debes elegir. No puedo hacerlo, tú debes elegir. Y sentí un hormigueo desde la cabeza a los pies y dije, Dios, todo lo que tengo es tiempo, te lo entrego. Y la cuerda se cortó, quedé libre, empecé a llorar y a gemir. Levanté mi cabeza llorando y luego miré a 3 hombres caminando hacia mí. Tenían rayos de luz saliendo de sus ojos. Y supe en ese momento que, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Había nacido de nuevo. Eso me parece increíble. Sí. Supongo que solo una persona gana esto. ¿Realmente ganaste un viaje a Israel? A Israel, amén, amén. Nunca había estado en Israel, era un creyente de 4 meses. Fui a mi iglesia donde había una conferencia, Good TV, estaba de gira. Había miles de personas, dijeron, pongan su nombre en un papel, lo pondremos en una urna y elegiremos a un ganador en las 12 ciudades de la gira. Escribí mi nombre y el Espíritu Santo me dijo, vas a ganar. Yo era un nuevo creyente. Y subieron al escenario, sacaron mi nombre y dijeron, no te emociones, elegiremos solo a uno de las 12 iglesias, a uno ganas. Regresé a mi apartamento humilde, metí la llave, y el Espíritu dijo, al ganar lleva a Chris. Chris era quien me discipulaba. Lo llamé y dije, aún no gané, pero Dios dijo, sí, dijo, prepara maletas, iremos a Israel. 2 semanas después me llamaron y dijeron, es claro que debes estar en este viaje. Sacamos otro nombre, pero no encontramos a esa persona. Le escribimos, le llamamos, pero no la localizamos, así que tomamos otro y tú eres el segundo ganador. Dijimos, estamos convencidos en God TV de que tú debías ir a este viaje. Fui a Israel en un tour de lujo de 2 semanas con Rory y Wendy y Alec, fundadores de God TV. El primer tour de God TV en Israel fue un viaje de 5 estrellas. Cuando estuve ahí, ese día era el domingo de Pentecostés. Hubo una ceremonia en la ciudadela del Rey David. Hubo adoración y oración y God TV dijo, te subiremos para que compartas tu testimonio en vivo. Antes de esto, solo puedo describirlo como si el velo de lo sobrenatural fuera quitado. Vi a 2 arcángeles cubriendo el contorno de la ciudadela. Tan claro como te veo a ti, eran gigantes, los veía como te veo a ti. Estaba simplemente maravillado por esta visión, pero no podía describirlo. Le dije, Chris, hay arcángeles aquí, y él dijo, ¡hey! Saludó a los arcángeles así. Ayúdame. Sí. Descríbemelo. La única forma en que creo que podemos describirlos es por su gran tamaño. Ellos eran tan enormes. Luego me llamaron minutos antes de dar mi testimonio en vivo por God TV y vi a Los Ángeles. Al día siguiente, caminaba por las calles de Jerusalén y un río fluyó de mi boca. Nunca había hablado en lenguas, pero caminando por Jerusalén mientras oraba con mi amigo, empecé a sentir lo que acabo de describir, como un río que brotara de mi boca y no podía parar de hablar en lengua, seguía y seguía. Ese fue el momento en que recibí ese bautismo del Espíritu. Después de toda esta actividad sobrenatural, que es suficiente para 100 años, fue una bendición del Señor contemplarla. Y más adelante, por mi trastorno de estrés postraumático, volví a la desesperación y al abismo de adicción. Debido a ese trastorno que tengo, tuve que medicarme. Los doctores me dieron medicamentos, iba al hospital por pruebas médicas, estaba muy mal y... En realidad esto fue debido a tus 2 experiencias al ver el infierno. Sí, era un tipo de estrés postraumático que tenía y no podía manejarlo. Los doctores no podían ayudarme. Yo oraba sin saber qué hacer y empecé a beber otra vez.
y me llevó al alcoholismo y a la drogadicción y conocí a una bella mujer. Era de Irlanda. Yo entré a London Bible College el primer día. El Espíritu dijo, es tu esposa. Dije, Señor, acepto tu voluntad. Era hermosa. Empecé a cortejar a esa hermosa irlandesa y ella no estaba tan interesada. Cuando fui a la recepción para tomar la foto para los estudiantes, profeticé mirando la foto, tú serás mía. Así de mucho la quería. Al final lo logré y salió conmigo. Y al empezar a salir mi TPT empeoró, empecé a beber y a tratar de esconder el secreto. Y para resumir, nos casamos. Al cabo de 6 meses de la boda se empezó a salir de control. Después nació mi primer hijo y a los pocos meses mi esposa me dejó. Mi alcoholismo se salió de control, rompí mis votos, hice tantas cosas que no creía que fuera a volver a una vida así después de la gracia que el Señor me dio. Todo se puso muy mal, perdí a esa maravillosa mujer de ensueño, al igual que perdí a mi pequeño. Después de eso, presioné el botón de autodestrucción, ya no pude hallar otra salida. Me quedé sin un lugar donde vivir, regresé a la adicción y me sumí en ella. Y no hallaba el camino de vuelta. Y luego sucedió algo hermoso. Una noche en Belfast, Irlanda del Norte, en un club. Siempre era el último en irme y encontré un club que abría toda la noche. Conocí a un tipo y nos hicimos amigos. Iba a levantar mi bebida y oí una voz. Era una voz, pero había una revelación con esa voz, la revelación de que era el Padre hablándome. Dijo Scott. Al oírlo decir mi nombre, físicamente me fui hacia atrás. Dejé mi copa y salí del bar. En unos meses ya había regresado a Cristo y supe que mi amigo Chris, quien me había discipulado, estaba en una vigilia de oración, con otras personas clamando por mi alma. Y lo calculamos, pasó más o menos a la misma hora. Es maravilloso. Al mismo tiempo, Scott ha ganado a muchos para el Mesías de manera muy efectiva a través de un concepto llamado hacer espacio para que experimenten su propio encuentro personal con Dios. Regresamos enseguida para tu encuentro con Dios. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Scott, me fascina la manera en que Dios te usa para llegar a las personas de forma individual. ¿Cómo te reveló el Señor esta manera sobrenatural? Sí, fue asombroso. No me sentía calificado para ser evangelista. Fui empujado a una posición con un pasado. Me dieron 6 meses. Un periodo de prueba de 6 meses para estar en la calle y llevar un alma a Cristo. Yo lograba una conversión cada 6 u 8 meses. No sabía lo que hacía, pero salí a las calles y el Espíritu empezó a hablarme. Oraba por los enfermos y compartía el Evangelio, y el Señor le dio una frase a mi espíritu. Si decía esa frase al no creyente, el ambiente se cargaba y cambiaba. Lo sentían, yo también. Fue genial, lo anoté en mi teléfono. Wow, lo siento mientras Sí, lo cuentas. para recordarlo. Soy un creyente. Amén, amén. Y anoté estas frases y en 9 meses terminé Jesús a la puerta. Son 9 puntos con una imagen que ilustra los puntos y explica el mensaje del Evangelio. Hay una imagen en un lado con Jesús tocando la puerta, del otro lado está el mensaje y fue dado por el Espíritu Santo, y no es mi idea que la gente oiga así el Evangelio, sino fue la de Él. Y no lo pedí, no lo buscaba, no me senté en una mesa con eruditos teológicos, buscando una fórmula evangelista para ganar almas. Dije, Señor, no sé lo que hago, pero ayúdame. Y en ese instante Él me dio algo y dijo, ve y compártelo. Estamos en 169 naciones, hay quienes usan la app para llevar a otros a Cristo con Jesús a la puerta. Muy bien, dices que muchos de nosotros, de alguna u otra manera, estamos interfiriendo con el Espíritu Santo, porque no le damos espacio. Explícalo. Sí, nuestra propia experiencia puede robarnos el encuentro.
Si sentimos que sabemos todo, estamos dejando al Espíritu Santo de lado. Estamos ignorando el poder de colaborar con el Espíritu. Decimos, ya lo resolví. Llevo 15 años en esto, sé lo que hago. Relegamos al Espíritu a un segundo plano. Sin darnos cuenta, lo que hacemos con Jesús a la puerta es seguir humildes. La punta de lanza de cada encuentro es el momento en que oramos para que sientan al Espíritu. Si Jesús estuviera aquí, ¿lo dejarías entrar? Y oramos, así vive en su propio momento. Si convences a alguien de ser cristiano, alguien puede convencerlo del opuesto. Lo que necesitas es un encuentro, y solo pueden tenerlo si les presentas al Dios de ese encuentro. Esa es la punta de la lanza en cada ocasión que guiamos con Jesús a la puerta. Dices nosotros. No eres solo tú. ¿Otros hacen lo mismo que tú haces? Sí. Sí, claro, tenemos una app con una presentación. Lo usan en 169 países. Pero además el Señor amplió esta visión para mostrarnos que, de hecho, esto es para todos. La gran comisión no se dio a los evangelistas, sino a los discípulos. Es un llamado para cada discípulo. Ahora, en septiembre del 2022, tuviste una visión increíble. Estaba orando una mañana y tuve una visión. La presencia de Dios descendió en la habitación y vi a Jesús, Yeshua el Mesías, lo vi en un caballo con un escudo, y el Espíritu Santo me habló y dijo, levanto un ejército para el fin de los tiempos, para repeler las tinieblas. Quiero llamarlo el ejército del Rey. El Espíritu Santo me habló y dijo, Apocalipsis 19:11, estaba en el suelo llorando, era un desastre en ese momento y me arrastré hacia mi Biblia. La abrí y fui a Apocalipsis 19:11 y leí sobre la segunda venida, leí sobre Jesús volviendo fuerte en un caballo, tal como lo había visto en mi visión, volviendo en un caballo fuerte con las huestes celestiales tras él, y me mostró que esto era la confirmación de Logos, su palabra escrita confirmando lo que declaró, lo que se confirma en la palabra hablada, y dije, Señor, si tendremos un ejército, necesitamos un cuartel. Todo ejército tiene un cuartel. Por supuesto. El Espíritu me susurró, empieza a buscar. Ahora no tenía dinero para un cuartel, pero llevé a un hombre al Señor a las 10 de la noche. Este hombre luego compró un edificio que le rentamos, lo bauticé a él y a su esposa, y compraron un edificio que es la sede del Ejército del Rey en Orlando, Florida. Pero hay una profecía acerca de ese ejército. Sí, y ten en cuenta que le estoy diciendo a mi esposa y a mi equipo, pensaban tal vez Scott fue demasiado lejos, hablaba de ejércitos y así. Yo llevaba la visión, pero ellos aún no la habían captado ni comprendido, y fui a Nueva York, y un profeta se me acercó y oró por mí. Cuando puso su mano en mí, en mi corazón le dije, confirma el ejército, y él me dijo, tuve un sueño hace 2 años, fui enviado a las líneas enemigas para recuperar el abrigo de un general. Salió con esto y yo, en ese abrigo había un parche de general, era muy significativo. Me desperté, lo investigué y compré ese parche, y el espíritu me dijo, dáselo cuando te diga. El hombre se alejó y yo seguía en esta posición. Puso en mi mano un parche de general de un sueño de hace 2 años. Vaya. Y continuó diciéndome, lo que haces, lo lanzarás en enero. Le dije a mi equipo, eso haremos. Dijo, lo lanzarás en enero, será internacional. Vi fuegos empezando en todos lados, pequeños, e irán a todo el mundo, y te vi con generales planeando la dominación mundial. Cuando sales, ves milagros asombrosos en el mundo que te rodea. Cuéntame algunos. Sí, lo que vemos es lo que llamamos almas a soldados. Hay personas que guiamos que ahora son soldados de Cristo y son parte del ejército del Rey. Esta visión es sobre levantar creyentes cotidianos. Un pasaje fundamental sería 2 de Timoteo 2:3-4. El apóstol Pablo dijo, sufre como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a su comandante que lo tomó por soldado. Y siento que estamos en este lugar de cristianismo civil, en un lugar de cristianismo de soldados. El ejército del Rey significa que creemos que cuando cada creyente se salva, se enlista en el ejército del Rey. No es mi ejército, mi nombre no está aquí. Pero al ser salvos, fuimos enlistados por Cristo para ser soldados en su ejército. Podemos vivir como civiles o vivir como soldados. Y cuando nos levantamos y aceptamos esta invitación, empezaremos a ver las cosas que el Señor ha posicionado para nuestras vidas.
¿Cómo se relaciona con el ejército de terracota? Sí, el ejército de terracota. Ellos realmente me inspiraron. El Señor me mostró el mismo día, en la misma visión, el ejército de terracota. ¿Y quiénes eran ellos? Sabemos que el primer emperador de China formó 8,000 soldados de arcilla a escala real. Y la idea era que cuando él falleciera, cuando fuera al más allá, estos soldados lo protegerían. Así que formó este ejército pensando que lo protegería. El Señor me habló y mostró que muchos viven como estos soldados. Son arcilla, piezas de arcilla que están quietas, estancadas, inamovibles, y esperan por el más allá para poder reunirse con su rey. Pero ves lo que leemos en Isaías 64:8, dice, somos el barro, y tú eres nuestro alfarero, somos la obra de tus manos. Y luego vi otra imagen, vi estas piezas de arcilla cobrar vida, vi este ejército volver a la vida. Y vi lo que fue inmóvil, estacionario y estancado, convertirse en un guerrero para la batalla, soldado de Cristo, soldados de Cristo que vencen demonios. El Señor me mostró la iglesia, era como un ejército volviendo a la vida, y pienso que ahí estamos hoy. Cuéntame de Ryan Lennon. Sí, fue un caso maravilloso. Yo vivía en Irlanda del Norte, donde hay mucha actividad paramilitar. IRA y el rival de IRA es UDA, los protestantes. Hay muchas facciones que están en guerra, unas contra otras. Es como una situación de la mafia, todo es clandestino. Bueno, en esta situación hice una lista de personas que querían ver salvarse. Tenía una lista de los guardianes individuales que sabía que serían hombres poderosos de Dios, así que los anoté y oré. Uno de ellos se llamaba Ryan Lennon. Él vino a mi grupo de nuevos creyentes, entró en mi casa y en mi casa compartí un simple mensaje del Evangelio y dije, Espíritu Santo, ven a este lugar. Y este joven de 19 años, con 81 condenas a los 19, cuyo padre estaba con los paramilitares, su madre era una adicta, fue criado en orfanatos, en correccionales, en prisión, lo conocían en toda la provincia. Comenzó a llorar como un bebé cuando el Espíritu inundó ese lugar. Él no dejaba de llorar. Lo guié al Señor en ese instante y empecé a discipularlo. Ryan debía ir a la corte por un crimen que cometió 6 meses antes. Escribimos referencias y se presentó ante el juez y el juez dijo, joven señor Lennon, si pudiera bajar de aquí y estrechar su mano lo haría, pues pocas veces vi una transformación como la que vi en usted en estos 6 meses. El sistema judicial lo conocía, la policía y los jueces también, y salió en el periódico local, lo mostramos en nuestro servicio dominical. Este hombre se hizo muy conocido. La policía de Irlanda del Norte se nos acercó y dijo, ¿podemos darles más nombres? Porque oímos sobre la transformación de este joven. Es asombroso. Bien. Quiero que mires a la cámara y ores con fe para que nuestros espectadores sientan y experimenten la presencia de Dios. Por favor, diles cómo conocer a Jesús. Amén. Señor, oro para que ese aliento tangible del cielo sople sobre cada individuo, cada pródigo. Hay pródigos viéndonos ahora. Te alejaste del Señor. Es tiempo de volver a casa. Dios dice, vuelve a casa. Dijiste, necesito sentir y experimentar. Espíritu Santo, te pido que sientan tu presencia ahora mismo, incluso aquellos que han levantado sus muros de rechazo, abuso, dolor y adicción. Esos muros caen en este instante en el nombre de Jesús. Nada puede resistir el poder del Dios viviente. Espíritu Santo, te agradezco que estés allí con cada individuo. Señor, haz que sientan el poder de tu amor y que también que conozcan la comisión del Rey, que conozcan la comisión del Rey Jesús. Y oro, si ves esto y no conoces al Señor, hay algunos soldados ahora que aún no han sido enlistados ni salvados, pero sientes la presencia de Dios y el Señor te dice, para esto te he marcado, para ser un general en mi ejército. Ahora oraré por ti, repite esta oración conmigo. Si estás dispuesto a abrirle la puerta a Cristo, y no solo decir una oración, sino decir, aquí está mi vida, me quiero enlistar, quiero ser un soldado para servir al Rey. Repite estas palabras conmigo. Jesús, Yeshua, perdona mis pecados. Abro la puerta de mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Lléname de tu espíritu. En tu nombre oro.
Amén. Amén.